Hola, muy buenas tardes. En el día de hoy les voy a hablar sobre respiración. Mi nombre es Marliana Cuervosora para la materia de instrumentación 2. Primero les voy a mostrar el contenido y hoy vamos a ver volúmenes y capacidades pulmonares, pruebas de función pulmonar e instrumentos de medida. Primero tenemos que los volúmenes pulmonares son valores de los parámetros que se pueden medir en el sistema respiratorio. Son realmente necesarios para identificar patologías relacionadas a la respiración y a los órganos que en ella interactúan. A continuación vamos a ver estos volúmenes pulmonares. El primero es volumen corriente. Su acrónimo es BT. Este hace referencia a la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración normal. Es aproximadamente 500 mililitros en un adulto con una respiración tranquila. El otro es el volumen de reserva inspiratoria. Este hace referencia a la cantidad de aire que entra en los pulmones en una inspiración máxima, es decir, en una respiración forzada, adicional al volumen corriente que vimos anteriormente. Su valor promedio es de 3000 mililitros. Luego tenemos el volumen de reserva expiratorio. Este hace referencia a la cantidad de aire que puede expulsarse del pulmón en una expiración forzada, además del volumen corriente. Su valor promedio es de unos 1200 mililitros. Por último, tenemos el volumen residual. Este hace referencia a la cantidad de aire que queda en el interior de las vías respiratorias y en el interior de los pulmones que no puede expulsarse tras una expiración forzada. Su valor promedio también es de 1200 mililitros. Con estos anteriores volúmenes, con estos volúmenes que acabamos de ver, se pueden calcular las capacidades pulmonares. Estas las voy a mencionar a continuación. Primero está la capacidad inspiratoria, que es la cantidad de aire total que puede entrar en los pulmones tras una inspiración forzada. Este se calcula con el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Daría un total de 3500 mililitros aproximadamente. Luego tenemos la capacidad expiratoria. Esta es la cantidad de aire que se puede expulsar de los pulmones tras una expiración máxima. Se calcula con el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Eso es aproximadamente 1700 mililitros. Luego tenemos la capacidad residual funcional. Esta es la cantidad de aire que queda en los pulmones tras una expiración tranquila. Se calcula con el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Da un total de más o menos 2400 mililitros. Luego tenemos la capacidad vital. Este es uno de los parámetros más importantes en el sistema respiratorio. Su cálculo se basa en el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Esto nos da un total de 4700 mililitros. Sin embargo, este valor puede variar con el sexo, la talla y la constitución física de la persona. Por último, tenemos la capacidad pulmonar total. Este es el aire total dentro de los pulmones. Daría un total de 5.900 mililitros. Todos estos volúmenes y capacidades pulmonares mencionadas se pueden calcular utilizando un espirómetro, excepto el volumen residual que vimos anteriormente. Aquí les muestro una gráfica donde se mencionan todos los volúmenes y las capacidades que les mencioné anteriormente. Ahora vamos a ver las pruebas de función pulmonar. Hay otros volúmenes que son dependientes del tiempo asociados al acto respiratorio. Por ejemplo, el volumen por minuto. Este es el volumen de aire por respiración por la frecuencia respiratoria. Y tenemos la ventilación alveolar. Este es el volumen corriente menos el espacio muerto por la resistencia, que es la frecuencia respiratoria. El espacio muerto es aproximadamente de 150 mililitros
y hace referencia a las vías de conducción en las que permanece el volumen inhalado de aire sin llegar a los alvéolos. Tenemos 4 pruebas dinámicas. La primera es la capacidad vital forzada, que se mide tomando la inspiración máxima y expulsando todo el aire inspirado lo más rápido posible. Luego tenemos el volumen expiratorio forzado en 3 segundos. Este identifica el volumen de aire expulsado durante el primer segundo de la respiración forzada, de la expiración forzada. Luego tenemos el volumen ventilatorio máximo, también denominado capacidad respiratoria máxima, lo cual hace referencia al volumen de aire que se mueve en un minuto al respirar lo más profunda y rápidamente posible. Y por último tenemos el flujo máximo, que es la velocidad máxima de flujo alcanzable durante una maniobra de el volumen expiratorio forzado y representa la pendiente máxima de la curva de volumen-tiempo expirada. Se mide en litros por minutos. Estas pruebas se miden con un espirómetro sin válvulas o con un neumotacógrafo acoplador a un integrador. A continuación vamos a ver los instrumentos de medida. Primero tenemos el espirómetro, que es el que más se usa. Primero tenemos el espirómetro simple, que es un espirómetro lleno de oxígeno conectado a un sujeto. La respiración hace que la campana se mueva hacia arriba y hacia abajo, indicando el volumen corriente. Ahí vemos a una persona que está sometida a este espirómetro. Luego tenemos espirómetro sellado con agua. Este es muy importante para la medición de oxígeno utilizado por unidad de tiempo, designando el oxígeno consumido. Y por último tenemos el espirómetro seco, que el tipo más común emplea como un fuelle plegable de goma o plástico cuya expansión se registra durante la respiración. Y ahí lo vemos donde dice B, si ven eso que está verdecito en la imagen, bueno, ese es el fuelle. Luego tenemos el neumotacógrafo, que es un dispositivo que se coloca directamente en las vías respiratorias para medir la velocidad del flujo de aire. Por lo tanto, el volumen por respiración es la integral del registro de velocidad-tiempo durante la inspiración o la expiración. El registro típico de la velocidad del aire junto con el espirograma, que es la integral de la señal de flujo. Aquí en la imagen, no sé si lo logren ver, que tenemos el integrador y vemos al final la señal que sale. Por último, hay un método que es el método de lavado de nitrógeno para medir el volumen residual y la capacidad residual funcional, ya que estos no son posibles ser medidos por el espirómetro. Estos son los únicos compartimentos que no se pueden medir con un dispositivo de medición de volumen. La medición de estos requiere el uso del analizador de nitrógeno y la aplicación del método de dilución, como lo vemos en la imagen. Muchas gracias.